過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた知りたくないほど知りすぎてくことただ過ぎる日々に飲み込まれたのそれでもただもう一度だけ会いたくてあなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去りに取り忘れる消えていたはずの未来も指の隙間をすり抜けた求めない日々のかけらとあなたの気配を今でも探してしまうよまだあの日の二人手を伸ばしてるHola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten, link del fanfic en la descripción, renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. Me desperté temprano por la mañana, me estiré antes de vestirme y salir de mi habitación para desayunar. Buenos días, cariño. El desayuno está en la mesa, dijo mi madre con una sonrisa tan pronto como me vio. Mirando la mesa, parece que fui el último en despertar. Zilet. Mi padre asintió en reconocimiento. Buenos días, sí, dijo Raditz con un bostezo. Buenos días, les respondí a los dos mientras me sentaba a la mesa. Mirando la comida frente a mí, parecía que mi madre había vuelto a hacer todo lo posible. Desde que Beerus elogió su cocina, ha estado probando diferentes recetas y formas de preparación. No sé por qué tuvo que ser Lord Beerus de entre todas las personas para que ella comenzara a hacer estas cosas, pero no soy de las que miran los dientes a un caballo recalado. ¿Vamos a ir a entrenar hoy?, preguntó Raditz. Como si tuvieras que preguntar. Respondí, dándole un mordisco a mi plato de huevos revueltos. ¿Entrenamiento, eh? ¿Por qué no haces que tu equipo se una a nosotros hoy?, preguntó Bardock de repente. Lo miré con un poco de sorpresa. Después de todo, nunca había propuesto esta idea antes. Claro, me haría entrenar a mí o a veces a Raditz con él y su equipo, pero nunca extendió la oferta a nadie más. ¿Qué, como una sesión de entrenamiento conjunta?, pregunté. Él asintió con una pequeña sonrisa. Eso es correcto. A menos que pienses que tu equipo no está listo para nuestro intenso régimen de entrenamiento. Tanto Raditz como yo lo miramos fijamente por un breve momento antes de mirarnos el uno al otro, luchando por mantener la compostura. ¿Qué? ¿Qué pasa con las caras divertidas?, preguntó Bardock, inclinando la cabeza hacia nosotros. No pudimos contenerlo más y comenzamos a reír histéricamente. ¿Qué es tan malditamente gracioso?, Bardock gritó antes de recibir una palmada en la nuca. No grites en la mesa, dijo Gine con una pequeña mirada fulminante antes de regresar a la cocina para limpiar. Raditz y yo finalmente pudimos calmarnos después de unos momentos, respirando profundamente unas cuantas veces para tratar de aliviar algo del dolor causado por nuestra risa. No te preocupes por eso, dije con una risita leve, tratando de quitarle importancia a su irritación. Claro, hagamos una sesión de entrenamiento conjunta. Nos encontraremos en el campo de entrenamiento real. Mientras Raditz y yo nos levantábamos para irnos, Bardock se frotó la nuca con total confusión. Esos dos se están volviendo cada vez más raros cada día, murmuró. Ya en el campo de entrenamiento real, el equipo negro se ocupó de los estiramientos y calentamientos mientras esperaban al equipo Bardock. ¿Una sesión conjunta? ¿Estás seguro de que no será una pérdida de tiempo?, preguntó Vegeta con arrogancia mientras estiraba los brazos. La última vez que lo comprobé, Vegeta, todavía eran más fuertes que tú, le recordé. El joven príncipe chasqueó los dientes con fastidio antes de girar la cabeza enfadado. Desde que él y los demás habían llegado a los 10.000, ha sido muy arrogante sobre su creciente nivel de poder. No tan arrogante como lo era en la saga Saiyan, ni cerca de eso, pero lo suficiente para que yo piense que necesita ser humilde. Ánimo. De hecho, podrías aprender algo, le dije. Se burló y me miró con una mirada escéptica. Dejé escapar un suspiro de fastidio antes de responder. ¿Qué te parece esto? Haz lo mejor que puedas y tómate este entrenamiento en serio, y te enseñaré un nuevo ataque. Eso pareció llamar su atención, ya que sus ojos se abrieron de emoción por un breve segundo antes de intentar actuar con indiferencia.
Supongo que sí es tan importante para ti. Murmuró. Puse los ojos en blanco ante el chico antes de ver de repente a un grupo de personas acercándose. Estén alertas, les dije a los 4. Vegeta, Broly, Raditz y Turles se pusieron en fila detrás de mí, observando cómo el equipo Bardock finalmente llegaba al campo de entrenamiento. Ya era hora. Empecé a pensar que nos ibas a dejar plantados, le dije a mi padre con una sonrisa burlona. Puso los ojos en blanco y gimió antes de señalar con el pulgar a Shugesh. El señor Huesos Grandes tuvo que usar el baño. Oye, te hago saber que es una condición médica muy grave, exclamó Shugesh. Bardock agitó una mano indiferente antes de mirarme con una expresión seria. ¿Haremos esto o qué? Preguntó. Miré a mi equipo, que me miró con sonrisas confiadas, antes de mirarme con una expresión confiada yo también. ¿El entrenamiento de quién haremos primero? Esto es imposible, gritó Tora con frustración mientras intentaba entrenar contra Vegeta. HMPH, patético. ¿Ni siquiera puedes hacerlo con esa cantidad insignificante de peso?, preguntó Vegeta mientras golpeaba a Tora en el estómago con una patada directa. Había 4 batallas en el campo de entrenamiento. Bardock y yo estábamos de pie en el suelo, actuando como espectadores mientras mirábamos hacia arriba y veíamos a su equipo luchar contra el mío. No hay forma de que ustedes, enanos, entrenen así todos los días, gritó Fasa con la misma, si no más, frustración que Tora. Honestamente, me sentí mal por ella. Ella se enfrentaba a Broly. No hay forma de que pueda hacer ningún tipo de esfuerzo. Aparte de mí, Broly era el que tenía el mayor peso, con alrededor de 65 libras. Eso no parece mucho hasta que recuerdas que el planeta Vegeta tiene 10 veces la gravedad de la Tierra, lo que convierte esos miserables 65 en unos enormes 650 libras. Esto se está volviendo molesto, dijo Shugesh mientras se limpiaba un poco de sangre de la boca. Él y Borgos se enfrentaban a Turles y Raditz. ¿A qué tipo de entrenamiento sometiste a estos tipos? Te lo juro, tú y el resto son solo un montón de monstruos, dijo Bardock mientras negaba con la cabeza. Antes de esto, los demás y yo pasamos por la rutina de entrenamiento habitual del equipo Bardock, que era solo un poco de ejercicio antes de un entrenamiento pesado. Si bien los ejercicios no fueron tan intensos, fue el entrenamiento lo que tuvo un muy buen efecto en mi equipo, especialmente en Vegeta. Aunque estaban cerca en cuanto a poder, el equipo Bardock todavía estaba por delante por unos pocos miles y tenían mucha más experiencia que todos nosotros juntos. Cada miembro de mi equipo sufrió una gran pérdida, con la única excepción de Broly, que había logrado defenderse bastante antes de finalmente caer como los demás. Y aunque el príncipe se sintió humillado, bastante en realidad, parecía haber llevado ese rencor al siguiente entrenamiento. ¿Qué dices, padre? ¿Crees que podrás seguir el ritmo?, pregunté con una sonrisa burlona mientras me ponía mi propio juego de pesas. Se burló y luego procedió a hacer lo mismo. Adelante, dijo. El exhausto equipo Bardock se sentó en el suelo mientras mi equipo y yo nos paramos frente a ellos con sonrisas victoriosas. Tu hijo está jodidamente loco, murmuró Fasa entre jadeos. ¿No hay leyes sobre estas cosas?, preguntó Tora, tirada en el suelo con dolor. No. Quéjense todo lo que quieran, pero no hay nada de Saiyajin en todo esto, les dije mientras cruzaba los brazos. Debería haberlo, exclamó Fasa. Me encogí de hombros con una sonrisa burlona. Parece que no te estás esforzando lo suficiente, bromeé con la luchadora mujer Saiyajin. Su ceja se arqueó con fastidio mientras levantaba el puño, sus ojos rebosaban de promesa de violencia. Voy a... No pude evitar reírme de la escena. Estaba tan enojada que ni siquiera podía pensar en una amenaza. Simplemente ignóralo, Fasa. A ese pequeño imbécil le gusta sacarte de quicio. Bardock gimió con fastidio, habiéndole dicho esto muchas veces antes. Lo sé, gritó Fasa. ¿Pero por qué soy solo yo? Porque estás caliente cuando estás enojada. Porque es divertido cuando estás enojada, le dije simplemente. La cantidad de rojo que se puso su rostro después de mi declaración me hizo reír aún más. Hoy fue un buen día. Especialmente después de toda la situación de Beerus hace un par de semanas. Con suerte, no pasará nada más hasta la destrucción del planeta Vegeta. He tenido suficiente emoción por un mes. Por un breve segundo, una sombra considerable se había proyectado repentinamente sobre nosotros antes de desaparecer de repente. Mirando hacia los cielos, vimos varias naves volando desde arriba, con soldados también volando junto a ellas.
Estuve confundido por un breve momento antes de ver dos figuras familiares. Tienes que estar bromeando, murmuré mientras veía a Zarbon y Dodoria volar por encima. Vaya, ¿qué es todo esto? En el rellano de afuera del castillo, se podía ver al rey y a todos sus hombres de rodillas, inclinándose ante su tiránico gobernante, Lord Freezer. Ver al rey de todos los Saiyajin de rodillas, llenó a Freezer de una sensación de satisfacción trastornada, saboreando el dominio absoluto que tiene sobre los simios. No necesitas inclinarte, Vegeta, dijo Freezer condescendientemente, mirando fijamente al rey Saiyajin. Después de todo, todos somos amigos aquí. Vegeta apretó los dientes con ira antes de ponerse de pie, mirando a su pequeño señor. Señor Freezer, no lo esperábamos, dijo. Está bien, no lo reprocharé si la casa no está en orden, dijo Freezer mientras pasaba junto al rey, dirigiéndose hacia el interior del castillo. Una vez dentro, Freezer se dirigió hacia la sala del trono. ¿No te importa si me siento, verdad? Preguntó Freezer, sentándose en el trono antes de que Vegeta pudiera siquiera pensar en responder. Eso está mejor. Parece que has conseguido un trono más cómodo desde la última vez. El rey hervía de ira mientras miraba al demonio de hielo sentado en su trono. Freezer tenía su propia silla personal que lo seguía a todas partes sin importar a dónde fuera. El hecho de que decidiera tomar su trono no era más que pura burla. Señor Freezer, ¿puedo preguntar qué lo trae al planeta Vegeta? Preguntó el rey. Sí. Escuché una historia bastante interesante. Algo sobre el poderoso rey de los monos corriendo por ahí tratando de encontrar una almohada para descansar la cabeza. Respondió Freezer. Vegeta se estremeció ante las palabras pronunciadas por Freezer. Pensó que había mantenido esa información lejos de los oídos curiosos de Freezer. Antes de que tuviera la oportunidad de hablar, un rayo de repente atravesó su pierna, lo que lo hizo caer al suelo de dolor. ¿Pensabas que no notaría tu ausencia de 6 meses? Preguntó Freezer, apuntando con el dedo al humillado rey. Ese señor Freezer, Vegeta se interrumpió cuando otro rayo atravesó su hombro. ¿Qué fue eso, mono? Me temo que no pude escucharte por tus gritos de agonía. Intenta hablar más alto, dijo Freezer con una sonrisa siniestra. ¿Sí? Preguntó Freezer, listo para disparar otro rayo. Beerus, dijo el rey simplemente. La energía rosa brillante alrededor del dedo de Freezer se disipó inmediatamente ante la mención del dios de la destrucción. ¿Qué dijiste? Preguntó, entrecerrando los ojos ante la patética excusa de rey. Podría haber jurado que acabas de decir Beerus. Vegeta asintió, agarrándose el hombro con dolor. El señor Beerus me ordenó encontrar la almohada más cómoda del universo. Esto hizo que los ojos de Freezer se abrieran por un momento antes de cambiar a una expresión más seria. Ya veo, murmuró. Había 2 personas con las que el padre de Freezer, King Cold, le había dicho que nunca se relacionara. El primero era Majin Buu, y el segundo era Beerus el Destructor. Freezer miró al rey con una mirada analítica, tratando de descifrar si había estado diciendo la verdad o simplemente había invocado el nombre de Beerus en un intento de salvar su propio pellejo. Después de unos momentos, Freezer dejó escapar un suspiro de decepción y les hizo señas a algunos de sus soldados para que se llevaran al rey para recibir tratamiento médico. Si ese es el caso, entonces supongo que no se podía evitar. ¿Realmente sabes cómo quitarle la diversión a las cosas?, le dijo a Vegeta. Mientras se lo llevaban, Vegeta pensó que toda la situación había llegado a su fin ya que Freezer ya no tenía nada que hacer en el planeta Vegeta. Todo eso cayó sobre él como un balde de agua fría cuando escuchó las siguientes palabras de Freezer. Por cierto, dijo Freezer, haciendo que los soldados que llevaban al rey Vegeta se detuvieran y lo volvieran hacia el tirano. ¿Qué es este Super Saiyan legendario del que sigo escuchando? Cilet y su familia se reunieron en su casa, la tensión llenó la habitación habitual mientras estaban sentados en la sala de estar. ¿Freezer es realmente tan fuerte?, preguntó Raditz mientras miraba una imagen de Freezer, a lo que todos asintieron con la cabeza. No dejes que su pequeña estatura te engañe. Ese maldito monstruo está en una liga propia, respondió Bardock. Así es, dijo Cilet. Hay una razón por la que el rey Vegeta le tiene tanto miedo. Entonces, si ustedes dos pelearan, ¿quién ganaría?, le preguntó Raditz a su hermano mayor. Cilet miró a Raditz y le sonrió, señalándose a sí mismo con una expresión confiada. Por supuesto que sería yo. Eso era una mentira y Cilet lo sabía mejor que nadie, pero no podía mostrarle eso a Raditz.
La principal convicción de Radish para su continuo crecimiento es que piensa que su hermano mayor es el más fuerte. Ya ha superado con creces a su contraparte Canon basándose en esa creencia. Todo lo que Zilet tenía que hacer era mantener esa fachada hasta que Radish encontrara una convicción aún más grande que la que tenía ahora. Una que empequeñecía la actual tanto que lo empujaba aún más. Mientras Gine sonreía ante la interacción, Bardock miró a su hijo mayor con una mirada complicada. No sabía si Zilet realmente lo creía o si solo estaba tratando de hacer que Radish se sienta mejor. Un golpe en la puerta sacó de repente a la familia de sus pensamientos. Levantándose de sus asientos, Bardock y Gine caminaron hacia la puerta principal y la abrieron, viendo a un pequeño alienígena de piel morada con una cabeza de forma extraña. ¿Es esta la residencia del Saiyan conocido como Zilet?, preguntó Apule. ¿Quién quiere saber? Bardock entrecerró los ojos al alienígena morado. El señor Freezer desea verlo de inmediato. ¿Ese es el Super Saiyan legendario del que todos hablan? Él es solo un niño. ¿Se supone que esto es algún tipo de broma? Hombre, los Saiyans realmente deben estar perdiendo la cabeza. Esos fueron los comentarios que recibí mientras caminaba por los pasillos del castillo. Parecía como si la fuerza de Freezer se hubiera enterado de mis hazañas de alguna manera. Lo que me desconcertó al principio, ya que ningún Saiyan le daría voluntariamente información a Freezer o cualquiera de sus fuerzas. Hasta que me di cuenta de lo tontos que son los Saiyans. Después de llegar a cierto punto en mi entrenamiento, dejé de usar mi scouter para leer mi propio nivel de poder y simplemente lo calculé detectando mi energía. ¿Por qué? Porque Freezer había puesto micrófonos ocultos en esas malditas cosas. Estaba bien usarlos cuando estaba en los 10.000 más bajos, pero cualquier cosa más alta que eso habría alertado a Freezer. ¿Este lector de nivel de poder tiene algo que ver con esto? No. La razón por la que lo menciono es porque algún idiota probablemente olvidó quitarse su scouter antes de parlotear sobre mí. Honestamente, me sorprende que Freezer haya tardado tanto en mostrar su fea cara. Supuse que iba a hacer su aparición hace meses. Te está esperando, me informó Apule mientras nos acercábamos a las puertas de la sala del trono. Se hizo a un lado y tomó su lugar al lado de la puerta, actuando como una especie de guardia. Gracias. Asentí con la cabeza hacia el alienígena morado. Por alguna razón, los ojos de Apule se abrieron por un segundo antes de levantar una ceja confundido. ¿Qué demonios? ¿Nadie te había agradecido antes? Ignorando sus extrañas expresiones, entro en la sala del trono y veo el rostro de alguien a quien nunca había querido conocer. Al menos no tan pronto. Bueno, ahora, ¿no es esto una sorpresa?, dijo el tirano mientras me miraba con una sonrisa desquiciada. ¿Este es el Super Saiyan? Esperaba que fueras mayor, dijo, apoyando la cabeza sobre su puño. Después de todo, las historias de tus hazañas son impresionantes. Mientras hablaba, mis ojos se alejaron de él y se dirigieron hacia mi entorno inmediato. En la esquina estaba el Rey Vegeta, luciendo un poco peor por el desgaste mientras luchaba por mantenerse en pie. El Saiyan que lo ayudaba no estaba mejor, solo que no estaba ni un poco herido. Su lucha por ponerse de pie se debía al miedo abrumador de estar en la misma habitación que Freezer. Ah, no te preocupes por ellos, dijo Freezer, agitando la mano con desdén. El rey solo necesitaba una pequeña corrección. ¿No es así, Rey Vegeta? Al ver que el enfoque de Freezer ahora se había desplazado hacia él, el rey se estremeció y asintió rápidamente con la cabeza. Sí, Lord Freezer, dijo patéticamente, temblando como un perro que tenía miedo de que su amo lo castigara. Mis ojos se entrecerraron al ver al rey temblando. Por mucho que quisiera condenar el acto cobarde que está haciendo, es algo que probablemente hubiera hecho si hubiera sabido que funcionaría. Pero tengo la sospecha de que no lo haría. Freezer tarareó mientras miraba la cara que estaba poniendo. Oh, Dios, ¿por qué esa expresión, jovencito? ¿Quieres todas las razones o solo una en particular?, pregunté. Mi mirada se entrecerró aún más, mirando al tirano sin una pizca de miedo o sumisión. Freezer levantó una ceja ante esto, lo que hizo que el Rey Vegeta interviniera de repente. Zilet, póstrate, gritó, su tono autoritario tratando de hacer que sonara como si me estuviera ordenando que lo hiciera. Miré al rey con una mirada indiferente antes de mirar a Freezer y cruzar mis brazos. Parece que el joven cachorro necesita algo de disciplina. Freezer se quejó, su sonrisa trastornada cambió a una mirada sin emociones mientras levantaba su dedo.
Espera, Lord Friede. Freezer disparó un rayo directamente hacia mi hombro, pero inmediatamente lo desvié y lo envié hacia el techo. Oh. Freezer murmuró con curiosidad. Miré el dorso de mi mano y vi que tenía una pequeña cicatriz de quemadura en el dorso. Ese rayo no estaba a máxima potencia, ni siquiera parecía que hubiera puesto ningún esfuerzo en él, pero aún así logró dañarme. Esto iba a ser más difícil de lo que pensaba. ¿Qué pasa, joven mono? ¿Te das cuenta de los errores de tu bravuconería? Freezer preguntó burlonamente. Si te arrastras y suplicas perdón, podría ser lo suficientemente amable como para dejarte vivir. Los ojos del rey se abrieron antes de gritar rápidamente. Zilet, inclínate y ruega por el perdón de Lord Freezer. Me sacudo el creciente nerviosismo y miro al rey. Sabía que eras un tonto, pero nunca esperé que fueras un completo idiota. ¿Qué? Exclamó. No hay cantidad de ruegos o súplicas que cualquiera de nosotros pudiera hacer que lo aplacara, le dije antes de mirar de nuevo al tirano. Has decidido destruirme mucho antes de venir aquí, ¿no? Probablemente podría haberme arrastrado y haberme ido sin pagar nada si no me hubiera llamado Super Saiyan cuando entré. Si había alguna posibilidad de que me hubiera perdonado, se fue por la ventana una vez que dijo esas dos palabras. Sabía que Freezer le tenía miedo al Super Saiyan. Un miedo mortal. Lo suficiente como para destruir a los Saiyans y a todo el planeta Vegeta por ello. Si hubiera un 1% de posibilidades de que yo fuera el Super Saiyan, no dudaría en ponerme bajo tierra. Mi declaración hace que los ojos de Freezer se abran por un breve momento antes de que de repente comience a reír. Jo. Qué inesperado. ¿Un mono nacido con poder y cerebro? Preguntó retóricamente, su rostro cambiando a uno de oscura alegría. Luego, Freezer se levantó del trono y caminó hacia mí lentamente. Aunque todavía estaba en su primera forma, su altura todavía me empequeñecía por más de una cabeza. Esos ojos carmesí se hundieron profundamente en mi alma. ¿Estás seguro de que este es el curso de acción correcto, joven mono? Preguntó, su boca se curvó en una pequeña sonrisa. No, respondí honestamente. Freezer fue expulsado repentinamente de la pared del castillo por un rayo rojo de energía, volando por el aire a velocidades muy altas. Teletransportándose en su camino, Zilet levantó su pie y golpeó la clavícula de Freezer, enviando al pequeño tirano al suelo. Sin disminuir la presión, un resplandor rojo familiar se formó alrededor de Zilet, juntó sus manos y envió otra explosión potenciada por Kaioken hacia Freezer. Abajo, Freezer aterrizó sobre una rodilla y volvió su atención hacia el cielo, viendo el rayo morado oscuro acercándose a él. Bestia arrogante. Se enfureció antes de cargarse contra el rayo. Al salir por el otro lado, Freezer golpeó a Zilet justo en la mandíbula con una fuerte patada, enviándolo a volar. Abajo, todos los Saiyajin que vivían cerca del castillo habían escuchado la conmoción repentina y fueron a verla. Una vez allí, apenas podían creer lo que estaban haciendo ojos cuando vieron a Zilet enfrentándose al tirano malévolo, Freezer. Zilet se está enfrentando a Freezer. ¿Qué demonios? ¿Ese niño habla en serio? Así es, Zilet. Patea el trasero de ese lagarto enorme y llévalo de donde sea que haya venido. Oye, ¿no parece que está perdiendo? Como si. Una patada no va a derribar a ese niño. Mientras los Saiyajin de abajo discutían entre sí, los otros que conocían personalmente a Zilet fueron apareciendo uno por uno. Bardock, Gine, el equipo negro, el equipo Bardock, Paragus, el rey y la reina, Bardock, murmuró Gine, agarrando el brazo de su esposo. Lo sé, asintió con una expresión solemne, envolviendo sus brazos alrededor de los hombros de su esposa. Maldita sea, el rey apretó los dientes al ver a los dos. Esto era algo que esperaba que no sucediera. No tan pronto. Sabía que Zilet era fuerte, pero no estaba seguro de poder enfrentarse a Freezer en este momento. Padre, ¿qué está pasando? Exclamó Vegeta. Todos los miembros del equipo negro miraban a sus respectivas figuras de autoridad. Vegeta y Turles miraron al rey Vegeta, Broly miró a Paragus y Raditz miró a sus padres. Todos se preguntaban qué estaba pasando. Todos se miraron entre sí, preguntándose qué deberían decir. La reina se agachó para decir algunas palabras de consuelo antes de que su esposo la interrumpiera de repente. Observen atentamente, dijo el rey mientras volvía la mirada hacia los dos titanes. Aunque estaba herido, estaba decidido a llegar hasta el final. Esta batalla determinará el destino de la raza Saiyan, maldita sea, esa patada se sintió como si me hubiera roto la mandíbula. Sintiéndome volar por el aire, rápidamente disminuí la velocidad y miré hacia donde estaba Freezer.
El bastardo estaba flotando en el aire, sosteniendo sus manos detrás de su espalda mientras me sonreía sin ninguna preocupación en el mundo. Pasó por un Kamehameha potenciado por Kaioken como si nada. Sabía que todavía era una hormiga, pero ser superado tanto mientras él estaba en su primera forma era vergonzoso. Si recuerdo correctamente, su nivel de poder era de alrededor de 500.000. Mi nivel de poder en este punto era solo de alrededor de 80.000. Mi única esperanza era transformarme, pero eso podría terminar siendo peor para mí. No había forma de que me dejara bajar de una Powerball. E incluso si lo hiciera, había un montón de otros Saiyans alrededor que posiblemente podrían interponerse en mi camino. Y no tengo dudas de que se transformaría en una de sus otras formas antes de que pudiera acabar con él. También existía la posibilidad de que me cortara la cola. No tenía forma de saber si volvería a crecer si la perdía de alguna manera, y no podía arriesgarme. Y antes de continuar, si llegaste a estar parte del video, comenta el emoji del ojo, así sabré quiénes ven mis videos completos. Mi única esperanza era un juego largo. Lo detuve por un tiempo mientras mi cuerpo se fortalecía cada vez más a través de la pelea. Kaioken puede aumentar la presión y acortar el tiempo, pero necesitaré al menos un impulso 7 veces mayor para seguirle el ritmo. ¿Terminaste de poner tus asuntos en orden?, dijo el tirano. Soy un gobernante benévolo. Si te inclinas y suplicas perdón, me aseguraré de darle tus últimas palabras a tu familia después de enviarte al olvido. Hay una cosa que puedo hacer, que jodidamente magnánimo, dije sarcásticamente. Por supuesto. Sacudió la cabeza y cerró los ojos. No esperaba menos de un descerebrado. Rápidamente activé Kaioken y le di un golpe en el estómago. ¡Uah! Gritó de dolor mientras volaba de regreso hacia el castillo. Sintiendo que la tensión comenzaba a apoderarse de la potencia 7 veces mayor, la apagué rápidamente antes de volar directamente hacia él. La técnica de cambio que desarrolló Vegeta podría ser mi salvación aquí. Vegeta cambiaría de Super Saiyan Dios a Super Saiyan Azul justo en el punto de ataque, aprovechando la velocidad de Dios y la fuerza de Azul. Lo mismo podría aplicarse aquí. Cambiar de mi base a Kaioken, aprovechando el aumento de poder mientras minimizaba la tensión. Al verme cerca de él nuevamente, Freezer apretó los dientes y golpeó con un puñetazo. Activando Kaioken una vez más, bloqueé su ataque y contraataqué con un puñetazo directo a su mandíbula. ¿Te atreves a golpear al poderoso Lord Freezer?, gritó. Mientras volaba hacia el cielo, Freezer envolvió su cola alrededor de mi brazo y me arrastró con él hasta que hizo una voltereta y me envió volando de regreso al suelo. Mi espalda golpeó el suelo con tanta fuerza que la semilla Senzu que había puesto preventivamente en mi boca salió volando y aterrizó en el suelo. Antes de que pudiera siquiera intentar recuperar el equilibrio, Freezer se desplomó sobre mí con un pisotón directo en el estómago. El dolor fue tan inmenso que me desmayé por un breve momento antes de que otra sacudida de dolor me devolviera. «Oh, no, no puedes desmayarte todavía», gritó el indignado Freezer mientras envolvía su cola alrededor de mi cuello y comenzaba a golpearme con fuertes puñetazos. ¡Ah! La sangre se acumula en mi boca mientras siento que mis huesos se rompen en pedazos. Mi visión se oscurece y los sonidos de mis gritos se desvanecen. Me doy cuenta de que mi cuerpo está empezando a apagarme, elevo mi poder al máximo antes de activar Kaioken una vez más. Lo siento, Vegeta. También voy a robar esto. 10 veces. El aura roja del Kaioken se extendió por todo su entorno. La gran cantidad de poder que Zilet estaba ejerciendo hizo que todo el planeta Vegeta temblara. El brillo rojo de las historias era real. Uno de los espectadores Saiyan gritó en estado de shock. Los espectadores se tambaleaban, luchando por concentrarse en la pelea mientras también luchaban por mantener el equilibrio. ¿Qué está haciendo?, el rey exclamó mientras caía de rodillas. Si sigue así, no habrá un planeta que salvar. Mientras tanto, los demás solo podían quedarse de pie y observar cómo el aura del niño crecía otra aura. Desde dentro de la luz roja, ahora comenzaba a aparecer el amarillo, la luz chispeaba a medida que la energía que liberaba se volvía cada vez más sofocante. Zilet extendió sus brazos antes de apuntar de repente ambas manos hacia el pecho de Freezer. El aura amarilla ahora se volvió completamente blanca mientras un rayo comenzaba a atravesar toda el área a su alrededor. ¡Basta! ¡Deténganlo ahora mismo!, gritó el rey Vegeta, viendo que si continuaba con este ataque destruiría todo el planeta. Final. Destello. La explosión a quemarropa envolvió a Freezer por completo, un destello brillante de amarillo y azul cegó a todos en el área circundante.
La fuerza de la explosión resultante hizo que todos volaran hacia atrás. Las naves que todavía volaban sobre ellos ahora estaban aterrizando de emergencia en el planeta ya que sus instrumentos comenzaban a funcionar mal. Señor Freeze, gritó Zarbon mientras él y Dodoria intentaban volar hacia su amo, solo para ser lanzados hacia atrás también. Zilet, gritó Gine llamando a su hijo, a punto de ser lanzada también antes de que Bardock la atrapara de repente. Era como si un desastre natural hubiera golpeado al planeta Vegeta y ahora estuviera a punto de destrozar el mundo entero. Después de unos segundos más, el viento finalmente se calmó junto con la luz brillante. Una vez que el humo se disipó, los espectadores no vieron nada más que un enorme cráter, Zilet yaciendo en el medio luciendo maltrecho y magullado. ¿Lo hizo? ¿Lo hizo?, preguntó uno de los Saiyans, mirando a su alrededor y sin ver ninguna señal de supervivencia de Freezer. Sin dudarlo, Gine se soltó del agarre de Bardock y corrió hacia su hijo caído, acunándolo en sus brazos. Zilet, murmuró el nombre de su hijo, mirando su cuerpo destrozado con una tristeza abrumadora. Zilet. Zilet yacía inmóvil, sin responder a su voz. Rápidamente colocó su oído en el pecho de Zilet y escuchó cualquier señal de vida. Se quedó así durante varios segundos antes de que las lágrimas comenzaran a acumularse en sus ojos. Bardock. Gine llamó a su marido. Bardock se apresuró a agarrar a Zilet de los brazos de Gine y colocó su oreja sobre su pecho. Sin oír nada, Bardock abrió los ojos antes de colocar a Zilet en el suelo, juntando su energía en la palma de su mano y colocándola sobre el pecho de su hijo. Vamos, Zilet, murmuró, tratando de reactivar el corazón de su hijo. Vamos, Raditz se dirigió lentamente hacia el cráter, arrodillándose junto a su hermano y agarrando su mano. Hermano mayor. Vamos, maldita sea, gritó Bardock con frustración. El equipo Bardock, Vegeta, Broly, Turles, todos se dirigieron al cráter, rodeando a su amigo y compañero caído. Broly se arrodilló junto a Raditz y sacudió a Zilet en el hombro repetidamente, las lágrimas caían mientras intentaba despertarlo. Por favor, Zilet, susurró Bardock desesperadamente mientras se daba cuenta cada vez más de que eso era todo, su hijo estaba muerto, dejó de moverse después de unos momentos más y apretó los dientes con ira y tristeza. Maldita sea, Gine se aferra a Bardock, sus sollozos llenan el aire con nada más que dolor. No era solo ella. Fasa se arrodilló junto al inmóvil Zilet y le acarició la cabeza suavemente. Oye, mocoso, ya es suficiente, dijo mientras las lágrimas comenzaban a caer. Despierta, solo apúrate y despierta. Tora colocó una mano sobre el hombro de Bardock, tratando de apoyar a su afligido amigo y capitán. Borgos y Shugesh miraron al caído Zilet con orgullo y tristeza. Había matado a Freezer, pero no valía la pena esto, Cell no podía mirar la figura sin vida de Zilet y se dio la vuelta, tratando de recomponerse mientras trataba desesperadamente de evitar que sus lágrimas cayeran. Al ver a su mentor sin vida en el suelo, los ojos de Vegeta comenzaron a derramar lágrimas antes de sacudirse y arrodillarse en el suelo. Despierta. Sé que no estás muerto. Tú, no puedes estar muerto, gritó, desplomándose y golpeando el pecho de Zilet. Prometiste mostrarme una técnica. No tienes permitido morir todavía. Tú les intentó apartar a Vegeta, pero el príncipe afligido lo empujó hacia atrás. Tienes que despertar. Tienes que, murmuró Vegeta, mientras algunas lágrimas finalmente atravesaban la barrera. Tienes que, Zilet permaneció inmóvil, con los ojos cerrados y el corazón paralizado. Vegeta a continuación, apretó los dientes y golpeó con ambos puños el pecho de Zilet. Despierta, maldita sea. Los ojos de Zilet finalmente se abrieron mientras tomaba una gran bocanada de aire, sentándose de repente y dejando salir una pequeña cantidad de sangre. Los ojos de Gine se abrieron en estado de shock antes de soltar a su marido y abrazar a su hijo con fuerza. Zilet. ¿Qué pasó? ¿Gané?, preguntó, respirando con dificultad mientras abrazaba a su madre. Al ver que Zilet todavía estaba vivo, todos se acurrucaron junto a él, atrayéndolo hacia su abrazo combinado. ¡Ay, ay! El cuerpo todavía está roto, exclamó Zilet con dolor. Acéptalo, gritó Fasa. La reina observó con una sonrisa adornando su rostro, secándose una lágrima perdida. Nos preocupaste por un segundo, niño. Tora dijo, separándose del abrazo y alborotando su cabello. Especialmente tu tía Fasa. Sin dudarlo, Fasa golpeó a Tora tan fuerte que se cayó de cara al suelo. No estaba preocupada. Todos pueden seguir adelante y morir por lo que a mí me importa. Ella exclamó con un rubor rojo brillante, haciendo que todos rieran.
¡Qué vista tan reconfortante! Antes de que pudiera parpadear, una cantidad abrumadora de dolor golpeó mi hombro cuando sentí que algo me atravesaba. Mirando hacia abajo, vi un agujero recién formado donde un rayo acababa de atravesarme a mí y a mi madre. Me revuelve el estómago, dijo Freezer con los dientes apretados. Todos se giraron y vieron que Freezer de alguna manera todavía estaba de pie, su dedo extendido hacia mí con una luz rosa que se desvanecía. Freezer se veía peor por el desgaste, ya que todo el lado derecho de su cuerpo había sido destrozado por la explosión de Zilet. De ninguna manera, no hay manera de que alguien pueda sobrevivir a un ataque como ese a quemarropa. Gritó Fasa con incredulidad. ¿Crees que soy un cualquiera? Yo soy el señor Frieza. Gritó Frieza, irradiando ira a raudales. Voy a eliminarlos a todos uno por uno hasta que no quede nada de su miserable raza de monos. Luego Frieza comenzó a gritar de ira mientras comenzaba a crecer aún más en tamaño y su poder se disparaba a alturas aún mayores y más aterradoras. ¡Mamá! Al darse la vuelta, todos vieron a Zilet extendiendo la mano hacia Gine. ¡Mamá! La sacudí suavemente, tratando de hacerla despertar. No puede estar muerta. Simplemente no puede estarlo. Raditz, saca a tu mamá y a tu hermano de aquí. Escuché gritar a Bardock. Miré hacia un lado y vi que Freezer todavía estaba de pie, y a punto de transformarse en su segunda forma. Pero eso ya no me importaba. Sentí que Raditz me agarraba el hombro y aparté su mano. ¿Qué estás haciendo? Gritó Raditz. Raditz miró a su hermano con una expresión confusa y enojada cuando lo vio luchar por ponerse de pie. Zilet, tenemos que, se interrumpió cuando su hermano le arrojó algo y comenzó a caminar hacia Freezer. Dale eso a mamá y vete, le dijo Zilet. Al abrir la mano, Raditz vio lo que parecía ser una pequeña judía verde. ¿Una judía? Murmuró. Zilet continuó avanzando, pasando a todos sus amigos y familiares mientras se dirigía directamente hacia el tirano que se transformaba. Zilet. Sal de aquí, ahora. Gritó Bardock mientras alcanzaba a su hijo. Español agarrándolo del hombro, trató de sacarlo del peligro, solo para sorprenderse cuando se encontró volando de regreso hacia los demás. Bardock. Gritó Tora mientras atrapaba a su amigo y evitaba que volara aún más lejos. ¡Qué demo! Exclamó Bardock, preguntándose qué diablos acababa de pasar. Zilet continuó caminando hacia Freezer, su cabello ensombreciendo sus ojos. El emperador finalmente había terminado de transformarse y fijó su mirada en el Saiyajin que se acercaba. El que lo había humillado tanto. Niño tonto. Ahora vas a sufrir la ira de Lord Freezer. Gritó antes de atacar al niño con una velocidad aterradora. Apuntando su puño a su cabeza, Freezer se preparó para aplastarlo como una fruta demasiado madura. Muere, Saiyan. Cuando su mano finalmente alcanzó su objetivo, no esperaba nada más que un geyser de sangre y materia cerebral. Lo que pasó en cambio fue que Zilet había bloqueado el golpe y ahora sostenía sus puños en sus manos. ¿Tú, qué demo? Freezer de repente fue interrumpido de su propia confusión cuando sintió que el agarre de Zilet se hacía cada vez más fuerte. RRRRGH, HNNNG. Freezer gruñó mientras intentaba cada vez más fuerte alejar su puño, pero el agarre que Zilet tenía sobre él no se movía en lo más mínimo. Maldito, murmuró Zilet. Freezer se detuvo y miró al niño, un escalofrío repentino recorrió su columna vertebral cuando vio una siniestra aura negra y roja que irradiaba de su cuerpo. De repente, Zilet inclinó la cabeza hacia el emperador, sus ojos blancos y sin pupilas, pero de alguna manera no mostraban nada más que un odio abrumador. Este audio ha sido creado por Puffy03, si escuchas esta marca en otro canal, significa que simplemente lo resubieron sin esfuerzo alguno, póngase a chambear mijo. Puro odio. Morirás gritando. Niveles de poder actuales. Freezer, 1.090.000, Zilet, 110.000, 27.500.000. La presión que venía de Zilet era inmensa. El solo hecho de estar cerca de él se sentía como si estuvieran a cientos de leguas bajo el agua. Era difícil respirar. Difícil pensar. Difícil moverse. Era como si sus cuerpos se negaran a funcionar con solo estar cerca de él. Esto no era lo que sentían cuando estaban frente a Freezer. Esto era algo más profundo, más primario. Como si hubiera un impulso profundo dentro de ellos que quería arrodillarse y huir de él, pero no podía decidir qué acción tomar, así que simplemente se congelaron. ¿Qué diablos es eso? Preguntó Fasa, con la voz temblorosa mientras miraba al niño que había criado parcialmente desde su nacimiento. Borgo se agarró el pecho, su respiración se vio obstaculizada por el solo hecho de verlo.
Deberías correr, ¿es algo que podemos hacer? Preguntó Shugesh, con el cuerpo temblando hasta los huesos. ¿Bardock? Preguntó Torá, girando la cabeza hacia su líder. Yo no tengo idea, respondió Bardock. ¿Qué forma de poder es esta? Murmuró Sela, incapaz de comprender lo que acababa de pasar. Esto es, dijo el rey, una sonrisa enloquecida formándose en sus labios. Finalmente lo ha hecho, ¿de qué estás hablando? ¿Qué ha hecho Zilet? Preguntó Sela, su voz temblaba por la preocupación y el miedo. El rey comenzó a reír mientras se ponía de pie, ignorando el dolor de su cuerpo herido y gritando hacia Freezer. Este es tu fin, Freezer. Prepárate para enfrentar el poder del legendario Super Saiyan. Gritó con alegría desquiciada antes de caer inconsciente. Al escuchar las palabras del rey loco, Freezer miró hacia el niño que sostenía su puño, queriendo nada más que negar la afirmación. Pero no podía. La prueba estaba justo frente a él. Y quería destrozarlo. ¡Raak! Zilet gritó, su aura negra y roja duplicando su tamaño mientras agarraba con más fuerza la mano de Freezer. Su otra mano cargó hacia atrás y golpeó a Freezer justo en el estómago, haciendo que el poderoso emperador se doblara de dolor. El golpe fue tan fuerte que dejó sin aire a Freezer. Freezer rápidamente envolvió su cola alrededor del cuello de Zilet en un intento de ganar ventaja, pero resultó ineficaz cuando Zilet simplemente agarró su cola y se la arrancó del cuello. «¿Qué?» exclamó Freezer. Una sonrisa oscura creció en el rostro de Zilet mientras agarraba la cola del demonio de hielo y comenzaba a girar. Como un niño con un juguete, Zilet continuó haciendo girar a Freezer hasta que su cola fue arrancada a la fuerza de su cuerpo principal y Freezer salió volando hacia el castillo como resultado. Zilet miró la cola cortada en sus manos con desinterés antes de dejarla caer al suelo y volar hacia Freezer. «Señor Freezer», gritó Dodoria mientras él y Zarbon estaban a punto de volar para apoyarlo. Al escuchar la fuerte exclamación de Dodoria, Bardock y los demás salieron de su estupor y rápidamente se apresuraron a interceptarlos. «No, no lo harán», gritó Bardock, atacando a los dos con una explosión de energía de alta potencia. Los dos comandantes rápidamente se apartaron del camino y se reagruparon, solo para ver que estaban completamente rodeados por un grupo de 5 Saiyans adultos. ¿Van a algún lado?, preguntó Torá, haciendo crujir los puños mientras sonreía a los dos alienígenas sorprendidos. «No estabas pensando en interrumpirlos, ¿verdad?», preguntó Shugesh, con las manos en las caderas. Al ver que estaban en inferioridad numérica, Zarbon y Dodoria apretaron los dientes con ira antes de que el rostro de Dodoria de repente mostrara una sonrisa maliciosa. «Tú ocúpate de ellos. Yo iré a apoyar a Lord Freezer», gritó antes de salir disparado hacia el castillo. Zarbon miró a su cómplice traicionero con una expresión fea antes de volverse hacia los Saiyajin, que ni siquiera parecían estar interesados en ir tras él. ¿Tú no vas a perseguirlo?», preguntó, preguntándose qué estaban tramando. Especialmente porque su objetivo era evitar que interrumpieran la pelea entre su señor y ese monstruo con piel de mono. «No te preocupes por eso», sonrió Bardock. De vuelta con Dodoria, se rió diabólicamente mientras se acercaba al castillo. «No te preocupes, Lord Freezer», se dijo a sí mismo. «El general Dodoria está en camino». Mientras volaba, Dodoria sintió un dolor agudo y ardiente que le golpeó la espalda y se estrelló contra el suelo. Sacudió la cabeza y se levantó, mirando a su alrededor para ver a 3 niños Saiyajin volando sobre él. «¿Y a dónde crees que vas?», preguntó Vegeta, mirando a Dodoria con una mirada lastimera. «Ustedes, enanos, realmente lo hicieron ahora», se quejó con ira antes de sonreír a los 3 niños. «¿De verdad creen que ustedes, mocosos, tienen alguna posibilidad de derrotarme?». «Tal vez no», dijo Vegeta con una cara seria antes de extender los brazos. «Pero mi mentor me enseñó la importancia del trabajo en equipo». Dodoria lo miró con una expresión confusa antes de darse la vuelta y ver a innumerables otros Saiyajin acercándose a su alrededor. Se quedó boquiabierto, al darse cuenta de que ni siquiera él podría salir vivo de esta situación. «Saiyans», gritó Vegeta para que todos lo escucharan. «Recuperen nuestro planeta». Todos los Saiyans en las cercanías atacaron a Dodoria, queriendo desgarrarlo miembro por miembro ensangrentado. Vegeta sonrió siniestramente ante la brutal muerte de uno de los principales comandantes de Freezer. De vuelta en el castillo, Freezer atravesó el techo de la sala del trono y chocó contra el trono.
Usando su único brazo restante, intentó ponerse de pie usando el trono roto, pero Zilet atravesó el techo poco después y lo detuvo agarrándolo por la cara. Ahora agarrando a Freezer por la cara, Zilet lo estrelló contra el suelo y lo arrastró por el piso, haciendo que Freezer gritara de agonía antes de arrojarlo a través de las puertas. Continuando con su ataque, Zilet golpeó a Freezer de una habitación a otra, la fuerza de sus golpes por sí sola hizo temblar los cimientos del castillo. Le dio una patada a Freezer en el aire y atravesó el techo antes de teletransportarse repentinamente en su camino. Enrollando sus brazos detrás de su cabeza, Zilet empujó a Freezer hacia el suelo, haciendo que aterrizara profundamente en la base de ladrillos del campo de entrenamiento real. Luchando por respirar en este punto, Freezer se sentó y vio a Zilet al otro lado del campo de entrenamiento, acechándolo. Sus ojos se abrieron de miedo antes de que de repente extendiera la mano y comenzara a atacar a Zilet con su fuerza restante. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a hacerle esto al gran señor Frieza? Gritó, incapaz de comprender cómo las cosas habían resultado de esta manera para él. Zilet caminó a través de las explosiones con facilidad, acercándose cada vez más antes de golpear repentinamente a Freezer a través de otra pared. Freezer voló de regreso hacia la ciudad Saiyan, deteniéndose una vez que chocó con uno de los edificios. Esto es imposible, murmuró un Zarbón transformado mientras se alejaba a rastras de los miembros del equipo Bardock, la mitad inferior de su cuerpo había desaparecido por completo. Este no es el final, no puede, ahí es donde te equivocas, dijo Bardock mientras caminaba hacia Zarbón, que se arrastraba. Bardock lo pateó, extendió la palma y la apuntó hacia su rostro. Una esfera azul irradió de su palma mientras miraba a Zarbón con una expresión seria. Este es el final, dijo antes de hacer estallar a Zarbón en nada más que cenizas. Bardock dejó caer el brazo a un costado, se dio la vuelta y miró a su equipo. Aunque tenían algunos moretones nuevos, todavía parecían listos para otra caída o dos. ¿Crees que los demás ya han conseguido a Dodoria? Tal vez necesiten más refuerzos, dijo Tora. Eso no será necesario. Al mirar hacia allí, vieron a los 3 miembros del equipo negro caminando hacia ellos. Al mirar hacia Vegeta, vieron la cabeza de Dodoria levantada sobre su hombro. Parece que eso responde a eso, murmuró Shugesh. ¿Qué estás haciendo con eso? Preguntó Fasa con una cara de disgusto. Voy a colgarlo en mi pared, respondió Vegeta claramente, mirando alrededor del piso en busca de algo. ¿Dónde está el de cabello verde? Ash, respondió Bardock. Qué pena. Yo también quería su cabeza, se quejó Vegeta. Siempre están sus piernas, respondió Tora, señalando por encima de su hombro. Al mirar hacia donde Tora señalaba, Vegeta vio lo que parecía un par de piernas que habían sido perfectamente arrancadas de la mitad superior del cuerpo de Zarbón. Miró el par de piernas por un momento, frotándose la barbilla mientras pensaba. ¿Por qué estás pensando en eso realmente? Murmuró Fasa, sintiéndose muy enferma de repente. De repente, el estruendo de un fuerte choque sonó detrás de ellos y se dieron vuelta, viendo a Freezer sacando su cuerpo maltrecho de debajo de algunos escombros. Al oír más estruendos, se dieron vuelta hacia el castillo y vieron a Zilet saliendo de la muralla destruida del castillo, el suelo se desmoronaba bajo sus pies mientras caminaba hacia Freezer. ¿Qué es esto? ¿Es este realmente el poder del Super Saiyan de la leyenda? Preguntó Vegeta. No sé, murmuró Bardock, mirando a su hijo con una mirada complicada. Pero no me gusta ni un poco, esto no es real, esto no puede ser. Esto no puede ser. Gritó Freezer, pero sus gritos de negación duraron poco cuando Zilet lo agarró por los cuernos y comenzó a tirar. Freezer intentó desesperadamente apartar las manos del Saiyan de él, pero fue inútil dado que solo tenía una mano. Freezer hervía, su cuerpo irradiaba un brillo púrpura. Quita tus sucias manos de ahí. El poder exhibido por Freezer había logrado hacer volar a Zilet, a pesar de que lo superaba por mucho. Sin embargo, no lo derribó muy lejos, ya que plantó sus pies en el suelo y se obligó a detenerse. Frieza. Zilet gritó hacia el cielo, su aura negra y roja se expandió a alturas aún mayores. Miserable simio. Te mostraré el verdadero poder de Lord Freezer. Freezer comenzó a gritar también, su aura igualaba a la de Zilet en términos de poder bruto, e incluso lo superaba. Mientras cargaban, el rostro de Zilet de repente se llenó de una sonrisa burlona antes de que de repente dejara de usar su poder. El emperador se levantó y envió una Powerball directamente a la atmósfera. Sin esperar esto, el emperador rápidamente intentó enviar una ráfaga para interceptarla, pero Zilet apareció rápidamente frente a la explosión y la desvió.
La Powerball llegó a su destino y estaba a punto de liberar su energía antes de ser lanzada repentinamente. Bueno, ahora, ¿no es esto interesante? Antes de que ninguno de los dos pudiera reaccionar, múltiples rayos atravesaron el cuerpo del joven Saiyan, lo que provocó que su pupila reapareciera. El aura oscura que rodeaba a Cilet había desaparecido instantáneamente y el Saiyan cayó al suelo sin responder. Al mirar hacia el cielo, los ojos de Freezer se abrieron más que nunca porque no podía creer a quien veía. «Hermano», exclamó. Flotando sobre él estaba la imponente figura de Cooler, y flotando detrás de él estaba su escuadrón blindado. «Freezer». Cooler sonrió siniestramente mientras reconocía a su hermano menor. Cilet se despertó en un vacío negro que le resultaba familiar y gimió mientras se sentaba y observaba su entorno. «¿Qué?», murmuró. Reconoció el vacío al instante. La sensación fría pero cálida de la atmósfera que lo rodeaba era como encontrarse con un viejo amigo. «Oye», gritó de repente una voz. Al volverse hacia la voz desconocida, Cilet vio a un hombre que lo miraba con expresión indiferente. «Necesitamos hablar». Ese hombre que lo miraba era Astral. El dios que había reencarnado a Cilet hace 5 años. Poniéndose rápidamente de pie, Cilet adoptó su postura de lucha y miró fijamente al hombre desconocido que estaba frente a él. Pero cuando vio sus puños, eran mucho más grandes que antes. Al mirar hacia abajo, se dio cuenta de que había vuelto a lucir como antes de su reencarnación. «¿Quién eres?», preguntó Jason, mirando hacia el extraño con la guardia todavía en alto. «¿Qué?», preguntó Astral, con la mirada entrecerrada hacia el mortal reencarnado. «¿Así es como me saludas después de todo este tiempo?». «Ni siquiera te conozco», le dijo Jason. Astral se quedó perplejo por un momento. Realmente no podía creer que el mortal que había reencarnado se hubiera olvidado por completo de él. «¿En serio no, soy Astral?», le dijo al joven mortal, que todavía no tenía idea de quién era. «El dios que te reencarnó». Los ojos de Jason se entrecerraron antes de bajar las manos con cautela. «Pareces, suenas, y actúas diferente», dijo Jason. Su apariencia también había cambiado por completo. Había desaparecido el antiguo atuendo de dios Saiyan. Su nueva forma adoptó una apariencia más madura. Tenía la piel blanca pálida, sus ojos de un azul casi etéreo. Su cabello estaba peinado hacia atrás, teñido del negro más oscuro que jamás había visto. Su ropa recordaba a Lichbach, solo que la capa roja no se veía por ningún lado, y el color blanco fue reemplazado por un azul oscuro. Astral inclinó la cabeza con curiosidad antes de darse cuenta de repente de por qué Jason no lo había reconocido. «Ah, cierto. Olvidé que te conocí en otra forma. Tampoco me dijiste tu nombre antes», señaló Jason. Astral se encogió de hombros con desdén. Sí, bueno, era nuevo. El comportamiento del dios confundió a Jason. No estaba tan tranquilo y sereno la primera vez que se conocieron. De acuerdo, habían pasado 5 años, pero maldita sea, fue un cambio inesperado. «¿Estás bien?», preguntó Jason con una ceja levantada. «¿Qué quieres decir?», preguntó Astral. «Eres simplemente muy diferente de la última vez», respondió. La actitud que estaba mostrando era muy extraña. Había desaparecido el dios incómodo y a veces nervioso del pasado. Era mucho más maduro. Si Jason tuviera que comparar, diría que el Astral de antes era más como un niño bien educado que quería mostrar su juguete favorito. Mientras que el Astral que tenía delante ahora era más parecido a un joven adulto de unos 20 años. Sí. Astral se frotó la nuca y dejó escapar un suspiro cansado. He estado abrumado últimamente organizando los transportes de todas estas malditas almas. Lo juro, a ustedes, los malditos mortales, les encanta matarse entre sí. Jason levantó una ceja ante esa última parte. ¿Qué? ¿Hay muchas muertes en esta época del año? No hasta hace poco. La Cuarta Guerra Mundial realmente aumentó nuestros números. Astral respondió de forma pasivo-agresiva. Mundo W, ¿qué pasó con 3? Exclamó Jason. Oh, eso pasó hace como 30 o 40 años. Astral hizo un gesto de indiferencia con la mano. Las cejas de Jason se alzaron en estado de shock por un momento antes de decidir dejarlo así. Sorprendentemente, no es el aumento en la cantidad de almas que llegan lo que me molesta, es la gente que ya ha reencarnado. Astral gimió de frustración. Jason asintió con la cabeza lentamente. ¿Recuerdas a ese tipo que estaba siendo enviado a Berserk?, preguntó Astral de repente, señalando a Jason como si estuviera siendo juzgado.
Al recordarlo, Jason recordó algo sobre alguien que fue enviado al universo Berserk. También recordó haber sentido lástima. Bueno, él no estaba exactamente feliz por ser enviado a Berserk, dijo Astral. Tanto que se negó a aceptar los términos de su reencarnación. Lo cual, en retrospectiva, fue justo, considerando, entonces, ¿qué pasó? Preguntó Jason. Bueno, mi jefe le dio los poderes de Sukuna. Le dijo Astral. ¿Ryomen Sukuna? Preguntó Jason con una expresión desconcertada. ¿Conoces a algún otro maldito Sukuna? Preguntó Astral, su tono cada vez más molesto. Jason levantó las manos en un gesto de disculpa antes de preguntar. Entonces, ¿qué hizo que fuera tan frustrante? Jodió todo. Gritó Astral. Hubo unos momentos de silencio incómodo antes de que Jason preguntara. ¿Cómo, literalmente? Se apoderó del cuerpo de Griffith, destrozó su espíritu por completo, diseccionó y mató a Casca frente a Guts, mató y se comió a todos los seres que tenían un poco de fuerza, se apoderó del cuerpo de Guts y luego mató a todos. Jason no sabía muy bien cómo responder a eso. Maldita sea, sí, asintió Astral. Pueden pasar muchas cosas en 50 años. Solo han pasado 5 años, le dijo Jason, confundido. No en esta dimensión, le dijo Astral. Jason simplemente decidió aceptar ese pequeño detalle sin mucho problema. Diablos, la cámara del tiempo hiperbólica era una cosa. No era demasiado sorprendente que el tiempo se mueva de manera diferente en otras realidades. Entonces, ¿qué le pasó? Preguntó, curioso sobre el resultado. Lo recogimos y lo reencarnamos en otra dimensión, respondió Astral. Eso es una cosa. ¿Qué más se suponía que debía hacer? ¿Dejarlo allí? Preguntó Astral, sacudiendo la cabeza. Ustedes, los mortales, honestamente creen que todos nosotros, los dioses, somos unos idiotas gigantes que buscan joderlos? Para ser justos, tú pusiste a ese tipo en Berserk, señaló Jason. Astral abrió la boca para responder, pero inmediatamente la cerró y gimió. Entiendo el punto, ¿dónde lo pusiste de todos modos? Preguntó Jason. DC. Jason lo miró con una expresión incrédula durante unos segundos antes de responder. Entonces, ¿lo sacaste de un agujero del infierno y lo pusiste en otro? Bueno, primero, DC es mucho mejor que Berserk, dijo Astral, a lo que Jason hizo un gesto de esto y aquello. Segundo, es un maldito Sukuna. Básicamente no hay nada que pueda tocarlo. ¿Darkseid? Preguntó Jason, señalando el peligro más obvio. Seguro que había otros. Antimonitor, Starro, Necron, Brainiac, Lobo, Doomsday, pero ninguno de ellos parecía tener tanto tiempo en pantalla, así que era más probable que el gran malo fuera Darkseid en cualquier universo en el que terminara. Oh, confía en mí. Darkseid no es un problema. Astral hizo un gesto de desdén. Al menos no en ese universo. Esa última parte hizo que Jason levantara una ceja. ¿A qué parte del universo DC lo enviaste? No te preocupes por eso, dijo Astral mientras se pellizcaba el puente de la nariz. Sigamos adelante. Tengo cosas mucho más importantes de las que ocuparme que discutir la situación de otra persona reencarnada. ¿No podrías simplemente hacer clones de ti mismo y dividir la carga? Quiero decir que eres un dios con un poder aparentemente infinito, sugirió Jason. Astral lo miró como si fuera estúpido y luego se señaló a sí mismo con una cara molesta. ¿Crees que trato con las almas una a la vez? Tengo más de 1 billón de clones trabajando a máxima capacidad, le dijo al joven mortal. Parece un poco excesivo, dijo Jason. ¿Hay siquiera 1 billón de personas en la Tierra? El universo es infinito, idiota. Los humanos no son la única raza con la que tratamos. Tú no eres especial. Solo eres el más odiado, dijo Astral mientras ponía los ojos en blanco. Ay, probablemente lo merezcas, pero ay, murmuró Jason antes de finalmente pasar al asunto. Entonces, ¿estoy muerto? ¿Es por eso que estoy aquí de nuevo? Oh, no. Astral negó con la cabeza. No, todavía estás vivo. Entonces, ¿por qué estoy aquí? Preguntó Jason, un poco aliviado de estar vivo, pero también muy curioso. Porque aparentemente tuviste suerte. Respondió Astral, mirándolo con malos ojos. Su respuesta hizo que Jason se encogiera hacia atrás en completa confusión. Perdón. Se disculpó, aunque no estaba seguro de por qué se estaba disculpando. Astral gimió y se sentó. No lo sientas. No fue tu culpa. Técnicamente es mía. En realidad, es completamente mío. ¿Qué quieres decir? Preguntó Jason.
Cuando rehice tu alma para que emitiera ki de Dios, tuve que reescribir algunas cosas en el universo para que tuviera sentido porque la tenías. Astral comenzó. Jason se sentó al lado del Dios, escuchando atentamente su explicación. Básicamente, reescribí un poco la historia y llegué a donde eres el descendiente de Yamosi. Astral reveló. Esa revelación hizo que los ojos de Jason se abrieran de par en par. ¿El descendiente de Yamosi? ¿Eso significaba que Yamosi ahora era parte del canon del universo? ¿Estaba en el más allá? Rápidamente se quitó esas preguntas de la cabeza antes de volver a centrarse en el tema en cuestión. Está bien, entonces, ¿cuál es el problema con eso? Preguntó Jason. Nada. Que seas el descendiente de Yamosi salió perfecto. El problema es que desciendes de uno de sus hijos, le dijo Astral. ¿Sus hijos? ¿Yamosi tuvo hijos? Preguntó Jason. 2 de ellos. Shallot y Giblet. Astral respondió con un pequeño asentimiento. ¿Son sus hijos? Exclamó Jason. Están en tu línea temporal, se quejó Astral. Y ahí es donde radica el problema. ¿Qué problema? ¿Es realmente tan malo que yo sea descendiente de Yamosi y Shallot? Respondió Jason. Esa es la cuestión. Tú no eres descendiente de Shallot. Eres de Giblet, le dijo Astral, haciendo que los ojos de Jason se abrieran de nuevo. Tu herencia de Saiyajin antiguo tenía que venir de uno de los 2 hermanos, y había una resonancia más fuerte con el lado de Giblet. Jason asintió lentamente, preguntándose a dónde iba con esto. Pero aparentemente, fue mucho más fuerte de lo que pensé inicialmente. Astral gimió antes de agitar su mano y convocar una ventana hacia la dimensión de Jason. En la ventana, Jason se vio a sí mismo enfrentando a Freezer. Sus ojos estaban completamente blancos y un aura negra y roja lo encapsulaba por completo. Espera, esa es la transformación de Saiyajin malvado. Astral asintió. Pero, ¿cómo es eso? Unos pocos Saiyajin antiguos tenían la habilidad de asumir el estado de Saiyajin malvado. Si no recuerdo mal, solo hubo alrededor de 3 en toda su historia, incluyéndote a ti, le dijo Astral, y la ventana gráfica cambió para mostrar una imagen de Cumber y Turles. Ya conoces a 2 de ellos. Cumber y Turles, murmuró Jason. Astral asintió antes de hacer un gesto con la mano para que la ventana gráfica se alejara. Turles obtuvo lo conseguí comiendo la fruta del árbol del poder. Mientras que Cumber, y ahora aparentemente tú, obtuvieron la forma naturalmente a través de una intensa cantidad de emoción negativa. Entonces, ¿como Super Saiyan? Cuestionó Jason. Algo así. Es un poco diferente. Super Saiyan es cuando un Saiyan con un inmenso poder base pasa por una confusión emocional tan grande que lo hace pasar por una transformación. Con Evil Saiyan, es principalmente una afluencia de emociones negativas lo que hace que se manifieste. ¿Recuerdas cómo le dispararon a tu madre? Preguntó Astral. Jason asintió, apretando ligeramente el puño al recordar ese momento. Bueno, le diste una semilla Senfu. Ella estaba bien. Estaba a salvo. Pero eso no te importaba. En ese momento, lo único que pasaba por tu cabeza era cómo hacer sufrir a Freezer. No querías matarlo, querías destruirlo. Romperlo. Lo despedazaste pieza por pieza hasta que te suplicara que lo dejaras morir, explicó Astral. Entonces, ¿el Evil Saiyan es solo una forma más egocéntrica del Super Saiyan? Preguntó Jason. Más o menos. Es difícil ponerlo en palabras. Intenta pensar en ello como una forma similar a Ultra Ego. Te permites ahogarte en tus propios pensamientos y emociones egoístas, solo preocupándote por tus propios deseos y objetivos mientras que todos los demás se convierten en nada más que una hormiga que puede salir del camino o ser pisoteada. Respondió Astral. Está bien, eso tiene sentido. Jason asintió lentamente. Entonces, ¿qué tan poderoso es el Evil Saiyan? La transformación del Evil Saiyan es un multiplicador de 250 veces. No solo eso, sino que puede acumularse en tus transformaciones de Super Saiyan ya fallidas, dándote un impulso 5 veces mayor a todas tus transformaciones de Super Saiyan. ¿Incluso las formas de Dios? Preguntó Jason, a lo que Astral asintió. Jason apartó la mirada del Dios, su mente estaba en todas partes a la luz de toda esta información. Jesús, esto era algo que no esperaba. Un impulso 5 veces mayor a todas las transformaciones, incluso las formas de Dios. Ahora que lo pensaba, recordaba que Vegeta se las arregló para lograrlo. ¿Cómo se llamaba esa forma de nuevo? ¿Super Saiyan Azul Malvado? ¿Super Saiyan Azul Berserk?
Dejando los nombres de lado, si eso es cierto, era mucho más poderoso de lo que originalmente pensó. Mucho más. ¿Por qué me llamaste de vuelta aquí? ¿Estás retratándote del deseo? Preguntó Jason, levantando la cabeza para mirar a Astral. Si Astral lo había hecho tan poderoso por error, es lógico que quisiera revertir algunas de las cosas que le había concedido previamente durante su primer encuentro. Astral sonrió un poco antes de agitar la mano con desdén. Diablos, no. Solo necesitaba explicarte la situación, ya que esto no era parte del acuerdo que hicimos cuando pediste el deseo. Los acuerdos completamente informados son de lo que se enorgullecen los dioses de la reencarnación. Si quieres recuperar el deseo y cambiarlo por otro, puedo hacerlo. Jason negó con la cabeza con decisión. Creo que lo conservaré. Astral sonrió antes de chasquear los dedos. Un portal oscuro apareció de repente y una ola de energía pulsó de repente desde lo más profundo del alma de Jason. Una energía violeta oscura lo envolvió de repente, cambiándolo lentamente a su apariencia de Saiyan antes de ser arrastrado de repente hacia un portal. Hasta luego, chico. Murmuró Astral mientras el portal se cerraba. Dándose la vuelta, Astral invocó y caminó a través de un portal amarillo brillante, saliendo por el otro lado para revelar al dios con armadura dorada sentado en su trono. ¿Terminaste tu discusión con el mortal? Preguntó el dios con armadura dorada. Lo hice. Astral asintió. ¿Y cómo se sintió al verlo después de todo este tiempo? Preguntó el dios con curiosidad. Astral se cruzó de brazos y cerró los ojos, pensando en cómo se sintió al volver a ver a ese mortal en particular. Nostálgico. Molesto y nostálgico. El dios acorazado sonrió suavemente y asintió con la cabeza, bien. Ahora vete, tus hermanos pidieron tu ayuda hace algún tiempo. Astral puso los ojos en blanco y dejó escapar un suspiro cansado. Genial. ¿Para qué me necesitan de nuevo esta vez? El dios acorazado se rió suavemente mientras veía a su hijo refunfuñar para sí mismo. A pesar de estar constantemente sobrecargado de trabajo, Astral realmente había asumido su papel como dios de la reencarnación. Al despertar, Zilet se vio a sí mismo en una habitación desconocida, su visión borrosa con un extraño tono verde. No fue hasta que intentó moverse que se dio cuenta de que estaba flotando en una máquina médica. Ah, estás despierto. Un escalofrío recorrió la espalda de Zilet cuando escuchó la voz familiar. Al mirar hacia arriba, vio el rostro de Kohler mirándolo directamente con una sonrisa burlona. Vamos, vamos, no tengas miedo. Tenemos mucho de qué hablar. La visión de Zilet comenzó a desvanecerse una vez más, pero podría haber jurado que vio los ojos de Kohler brillar de color carmesí por un breve momento antes de volver a caer en el sueño. Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.